Y ya en el periodo helenístico, que comprende los años del 333 al 63 a.C., va a ver su luz la obra del cronista, es decir, todo lo que comprende el libro de Crónicas, Esdras y Nehemías, y también aquí va a ya configurarse el libro de los Salmos. Finalmente, durante el periodo macabeo, que es en el 175 a.C., pues va a ver su luz el libro de los Macabeos y la literatura apocalíptica judía, particularmente el libro de Daniel. La sabiduría va a ser el libro último que va a configurar el pensamiento judío. Entonces podemos decir que el último libro que se escribe dentro del judaísmo, o el último libro que se escribe del Antiguo Testamento, es el libro de la sabiduría. Y entonces, una vez que hemos comprendido y hemos visto la conformación del Antiguo Testamento, pues ahora vayamos a la formación del Nuevo Testamento. Y para hablar sobre la formación del Nuevo Testamento, pues tenemos nosotros una figura capital, que esta figura pues es la persona de Jesús de Nazaret. El Nuevo Testamento no se comprende sin él. Y entonces nosotros tenemos que decir que Jesús de Nazaret es el único profeta en Israel que anuncia el reino de Dios, pero que él mismo se identifica con él. Es decir, Jesús mismo se hace llamar que con él ha llegado el reino de Dios, y con ello pues se identifica como Mesías. Pero no solamente es un título o es una actitud existencial que él va a tomar por sí mismo, sino que es la misma comunidad la que se lo va a ir confiriendo. Recordemos que en diversos pasajes de la Sagrada Escritura, la misma comunidad le otorga la autoridad, la muchedumbre le reconoce su autoridad y le reconoce también su actividad en cuanto a lo que concierne a los milagros. Y entonces las parábolas y los milagros, los dichos y las controversias van a mostrar que con Jesús se inaugura una nueva historia, una nueva etapa en la que Dios se vuelve a ser presente de una forma muy cercana. Y nosotros entonces podemos descubrir que con el Nuevo Testamento, particularmente con la figura de Jesús, queda iluminado el Antiguo Testamento. Y entonces nosotros podemos decir, y si Jesús es la figura central, ¿cómo ha pasado a la historia dentro de las comunidades? Y entonces es necesario advertir que pues la tradición acerca de Jesús pues fue vivida, testimoniada, celebrada y definida por la primera comunidad cristiana, es decir, por la comunidad primitiva. Y entonces de la tradición de la historia más bien de Jesús se pasa entonces ahora a la tradición acerca de Jesús. Vemos también entonces un proceso de la predicación oral a la predicación escrita. Y entonces nosotros vamos haciendo el recorrido en cómo los textos del Nuevo Testamento van entrando en una etapa configurativa. Y es loable reconocer aquí a Pablo como el primer escritor cristiano. Las cartas de Pablo como los primeros textos que van a tomar forma y que van a empezar a tener cierta presencia en las comunidades. Después de las cartas de Pablo,
que van a tener su luz allá entre los años 50 y 60, va a venir la redacción de los evangelios que nosotros conocemos ahorita como evangelios canónicos, que hacen referencia pues a los 4 evangelios. Y esta etapa de redacción, esta etapa de composición, va a comprender precisamente los años del 65 al 80. Y el último grupo de libros que nosotros vamos a tener, pues va a ser toda la literatura juánica, todo lo que concierne al apóstol San Juan. Y esta parte, estos escritos, pues van a tener su luz allá entre los años 90 y 110. Entonces, nosotros, ¿qué podemos concluir de la formación del Antiguo y del Nuevo Testamento? En primer lugar, que la Biblia no ha sido escrita de un solo jalón, no ha nacido de un producto o de un esfuerzo meramente mecánico en el que podríamos decir los autores sagrados, el agiógrafo, que es el nombre técnico con el que se le conoce al escritor sagrado, pues se sentó y se puso a escribir. Entonces la Biblia es el resultado pues de toda una construcción en todos los ámbitos históricos y teológicos. La Biblia pues también no es solamente un libro, sino que la Biblia pues es, como en muchas ocasiones ya se nos ha repetido, es una biblioteca. Y en una biblioteca, ¿qué es lo que encontramos? Pues diversos géneros literarios. De la misma manera, nosotros en la Sagrada Escritura vamos a tener diversos géneros literarios, diversas formas en las que se nos va a dar a conocer el mensaje de salvación. A través de diversas formas vamos a ir descubriendo la palabra de Dios, así en la historia, así en la poesía, así en los oráculos proféticos. Y entonces podemos decir que la Biblia es el libro de una comunidad viva, es el libro de una comunidad creyente, es el libro de una comunidad peregrina. No es solamente el libro popular, podríamos decirlo, que está en el medio de la comunidad, sino es el libro que acompaña la vida de la comunidad configurando. Y entonces, si nosotros hemos reflexionado en torno en cómo nació la Biblia, ahora vamos nosotros a meditar y a reflexionar en cómo habla la Biblia. Y resulta aquí muy conmovedora una frase de aquella Santa Teresa de Jesús. Santa Teresa de Jesús va a afirmar, va a decir esta sentencia. Y ella dice: si yo hubiese sido sacerdote, habría estudiado a fondo el hebreo y el griego, con la finalidad de comprender bien el pensamiento divino. Y aquí es fundamental, porque el hebreo y el griego van a ser las dos lenguas en las que se van a escribir la mayor parte de los libros. En griego se va a escribir prácticamente todo el Nuevo Testamento, y el Antiguo Testamento va a tener allí hebreo, arameo y griego, pero en general es estas dos lenguas, el hebreo y el griego. Y ahora entonces, teniendo presente esto, vamos a decir algunas características sobre estas lenguas de la Biblia. Y entonces podemos nosotros ir a la época del judaísmo antiguo, de la época del pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel va a tener como base dos lenguas. En primer lugar, la lengua aramea y la lengua hebrea.
La lengua aramea va a ser la lengua con la que se va a comunicar de forma ordinaria, y la lengua hebrea solamente va a estar destinada al culto, va a ser la lengua litúrgica. Y entonces, al ser el hebreo la lengua litúrgica, la lengua santa, dicen los estudiosos de la Biblia, pues entonces tenemos como consecuencia que el Antiguo Testamento pues se redacta en hebreo. Y entonces nosotros podemos decir, ¿por qué son necesarias las lenguas? Pues son necesarias, pues como ya decía Santa Teresa, pues para conocer el pensamiento divino. Siempre se recomienda tener un acercamiento a las lenguas bíblicas con la finalidad de poder comprender mejor su mensaje. Ciertamente tenemos en la actualidad pues muchas traducciones de muchas casas editoriales de la Biblia, pero resulta necesario y noble de nuestra parte también tener cierto interés por estas lenguas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos adentramos a una lengua, cuando nosotros vamos aprendiendo una lengua, vamos entrando en una cosmovisión, y entonces aprender una lengua pues nos permite a nosotros entrar a la cultura, comprender la cultura, y de esa forma podemos ser fiel al mensaje. Y entonces vemos que si nosotros le ponemos empeño a la cuestión de las lenguas bíblicas, pues el lenguaje siempre nos va a ser un vehículo que nos va a transportar a lo largo de la historia. ¿Y cuál es la característica de la lengua hebrea? La lengua hebrea es una lengua sencilla, es una lengua pobre, su estructura gramatical es muy rudimentaria y se basa principalmente en el triliteralismo. ¿Qué quiere decir esto? Que todas sus palabras por lo regular van a estar conformadas por 3 letras, y esas 3 letras van a recibir el nombre de la raíz, y entonces la raíz de la palabra pues va a ser la base para que todo un universo se pueda adquirir existencia. Las vocales entonces van a dar paso a todo un mundo semántico, y entonces todo eso nos va a nosotros permitir, nos va a ayudar a comprender no solamente una palabra, sino toda una gama de expresiones. También el hebreo es una lengua muy concreta y muy dinámica, y en el hebreo va a predominar pues muchas veces los verbos de movimiento. Por eso nosotros en la Sagrada Escritura, sobre todo en el Antiguo Testamento, vamos a ver muchos movimientos de las personas, y en el Antiguo Testamento, y cuando nosotros leamos y toda la Biblia, hay que prestar atención a las actitudes, a las posturas, porque efectivamente juegan un rol fundamental y esencial dentro del mensaje. A diferencia del griego, que el griego pues es una lengua un poco más elaborada, su gramática es un poco más compleja, y su armonía y su estructura la van a hacer más precisa. Ciertamente habían diversos tipos de griego en el tiempo de la redacción de los escritos, pero el Nuevo Testamento va a ser redactado en griego koiné. Y entonces nosotros podríamos decir, pues cuáles son las diferencias que existen tanto en el hebreo como en el griego. En principio nosotros debemos decir que el griego es esencialmente lógico, y esto nosotros lo vemos en que para los griegos el primer problema que se le plantea al hombre precisamente es el de conocer
el origen o el principio constitutivo de las cosas. El griego siempre va a buscar una definición de las cosas, va a desarrollar una capacidad de abstracción. El hebreo, por su parte, va a ser una persona más dinámica que no va a buscar tanto el conocimiento en su forma de abstracción, sino va a buscar siempre la responsabilidad en cuanto al dominio, en cuanto al cuidado. El griego siempre va a buscar la introspección, es decir, el conócete a ti mismo, mientras que la mentalidad hebrea va a buscar siempre la conversión. Si el griego dice conócete a ti mismo, el hebreo va a decir conviértete. Y entonces, por eso nosotros aquí vemos que para el hebreo la verdad no se contempla, sino que se hace. Y por eso vemos a un Dios tan maravillado del ser humano, que va a acompañarlo en la construcción de su propio entorno. Para el griego, el horizonte cultural entonces va a quedar grabado en lo que es el cosmos, o sea, en el mundo ordenado y armonioso. Y para el hebreo, el horizonte cultural va a quedar focalizado en la cuestión del tiempo. Y entonces el tiempo para el hebreo es concebido no como un círculo de instantes iguales, sino como una historia en la que Dios actúa de una forma pues misteriosa y a la vez comprensible, pero siempre mostrándole la salvación al ser humano. En este sentido, y con lo que hemos dicho, podemos decir que para el griego lo más importante va a ser la vista, porque la vista le permite entrar en un grado de abstracción para que pueda empezar un momento de reflexión. Y para el hebreo va a ser la cuestión del oído, es decir, la escucha a la palabra de Dios, que le va a permitir precisamente que su vida pueda tener un sentido dentro del devenir de la historia. Y todo esto nos ayuda a nosotros para poder comprender el mensaje de la Sagrada Escritura. Si nosotros tenemos en cuenta todo este universo que hemos reflexionado y que hemos meditado, podemos nosotros descubrir que el mensaje contenido en las Sagradas Escrituras, si bien es cierto, es palabra de Dios, este mensaje está alojado en géneros literarios, está alojado bajo diversas formas literarias. Y nosotros, ¿qué tenemos ahora que hacer? Pues es ir decodificando precisamente este mensaje, decodificando el lenguaje, para que nosotros podamos decir con humildad, pues ahora entiendo la Biblia. Si no tenemos todos estos parámetros, si no entramos nosotros en todo este universo, podemos incluso a veces tener una comprensión muy errada de la Sagrada Escritura. ¿Y cómo podemos decodificar el lenguaje? Pues podemos decodificar el lenguaje pues teniendo un estudio pues sobre el contexto en el que fueron escritos los textos, ir conociendo la mentalidad en la que se escribió ese texto, y sobre todo participar siempre de un estudio crítico que nos permita a nosotros comprender de una forma integral todo el mensaje. Podríamos nosotros decir aquí que al acercarnos a la Sagrada Escritura, nosotros tenemos que hacerlo
con cierta responsabilidad. Y la responsabilidad entonces del lector pues es tomar en cuenta todo lo que conlleva y lo que ha conllevado la estructuración literaria de la Sagrada Escritura. Y una vez que hayamos puesto nosotros atención a toda esta construcción literaria, pues entonces también ir profundizando teológicamente en su mensaje que nos quiere transmitir esos libros, esas letras santas. Entonces, nosotros podemos terminar diciendo que la Biblia, pues, es un texto que nos pone a nosotros ante una situación en la que debemos de tomar un compromiso serio, no solo en leerla de forma aislada, sino que ir poco a poco metiéndonos, introduciéndonos en el universo que nos lleva a una comprensión bajo las leyes de la historia, de la gramática, de la literatura y sobre todo de la teología.